empecemos. Ah, y las soluciones del corto, de los cortos de ayer, ya las subí en mi U, entonces ahí pueden encontrarlas. Y el laboratorio tal vez se les estará enviando hoy en la tarde. Este tal vez. Este yo creo que no lo vamos a poder hacer tan largo porque como no pueden trabajar, no lo pudieron trabajar jueves y viernes. Entonces lo vamos a poner tal vez un poco más corto y posiblemente con entrega para el martes, por si las dudas. Entonces digamos, ¿qué es lo bonito de las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas tienen este tipo de propiedad, que es la propiedad de una función periódica. Entonces lo bonito de una función periódica es que si le suman un número p, regresan otra vez a la función f de x. Entonces, esta ecuación que tengo acá les está diciendo que en las funciones periódicas los valores de f se repiten después de cada p, de cada periodo p. Entonces, digamos, ¿a qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, tengo una función que tiene, digamos, este tipo de comportamiento, puede ser cualquier función. La idea de una función periódica es que, digamos, aquí voy a decir que empezamos en -1 y termino en 1. Entonces la gracia es que después de esto, otra vez se vuelve a repetir la misma gráfica, una como parábola y línea recta, y luego una parábola y otra vez esa parte de línea recta. Entonces lo bonito es que se van repitiendo estos valores, uno de -1 a 1, de 1 a 3, y otra vez obtenemos lo mismo. Ahora, funciones periódicas no hay tantas en cálculo, porque digamos la función lineal, la parábola, la raíz cuadrada, 1 partido x, todas esas no son periódicas. Entonces, como pueden ver, esta gráfica de acá se va repitiendo cada dos números. Entonces, esta se repite cada... Ah, sí, también. Entonces, aquí, digamos, voy a poner una parte más. Entonces, aquí sería de -1 a -3. Entonces, esta gráfica se repite cada p igual a 2. Esa es una función periódica con periodo igual a 2. Un poco extraña, pero digamos, así es más o menos como se visualiza una función periódica. Digamos, una función que definitivamente si no es periódica es la función, digamos, la parábola usual, o una de grado 4. ¿Y por qué, digamos, esta no es periódica? Porque aquí no estamos viendo que esta gráfica se vuelva a repetir después de cada p igual a 2. sí, cada p igual a 2. Esta es una función periódica con periodo igual a 2. Ah, que solo agarro esta gráfica y la vuelvo a poner acá. Ah, porque empieza acá en -1 y luego en 1, y ya es cuando se vuelve a repetir. Entonces muchas veces, digamos, el periodo se mide como la diferencia desde donde empieza este patrón hasta donde ya termina este patrón. Entonces aquí el periodo es igual a 2. Entonces, digamos, esta no es una función periódica porque esta claramente no se repite. Entonces, lo bonito de esto es que si en algún momento uno tiene dudas sobre si esta función es periódica o no, lo que uno puede venir y hacer es evaluar f de x más p. Entonces, aquí tengo x más p al cuadrado. Entonces, si esta es periódica, me tiene que quedar que x más p al cuadrado es igual a x al cuadrado. Pero, ¿qué sucede cuando desarrollo esto? Aquí, digamos, desarrollo este producto notable. Aquí tengo un x al cuadrado y luego acá que tengo 2p por x más p al cuadrado. Y esto claramente no es igual a x al cuadrado. Entonces, como f de x más p no es igual a f de x, la parábola no es una función periódica.
Y todas las funciones que hemos visto hasta el momento, antes de las funciones trigonométricas, no son periódicas. Entonces, digamos, aquí solo va a ser un gran listado de funciones que no son periódicas. Ajá, la cúbica, todos los polinomios. Sí, los racionales tampoco se repiten. Entonces, los polinomios, las racionales, las funciones raíces. Las funciones exponenciales, esas no se repiten tampoco. Entonces, hay varias. Las únicas que ya digamos, las vimos, pero hasta esta semana que sí son periódicas, son las funciones trigonométricas. Entonces, estas sí son periódicas. Las únicas, bueno, y estas, pero es que estas son unas funciones por partes. En algún momento uno puede pensar en funciones por partes que sean periódicas, pero es que ahí intencionalmente uno las está volviendo periódicas. Pero aquí, digamos, si no recurrimos al recurso de funciones por partes, que ahí podemos crear un montón de funciones raras, las únicas que vamos a tener como funciones periódicas son las trigonométricas. Entonces, digamos, empecemos con seno. Entonces, seno ya sabemos, digamos, que su gráfica se repite cada 2pi. Entonces, digamos, aquí tengo esta parte de la función seno. Y luego, digamos, esta otra la vuelvo a repetir acá. Primero voy a poner la figura y después voy a poner el eje. Entonces, aquí como pueden ver, este patrón se está repitiendo cada cierto tiempo. Ahorita no hay mucho contexto en este problema, pero la idea es que digamos con la función seno empezamos aquí en x es igual a 0 y luego este 0 digamos es pi, este otro 0 es igual a 2pi y aquí observen qué pasa, de 0 a 2pi tenemos esta gráfica. Esta otra se vuelve a repetir de 2pi a 4pi. Entonces, digamos, esta es una función que va a tener un periodo de 2pi o de 360 grados. Pueden encontrar varias razones por las que esta tiene periodo de 2pi, como estos valores vienen del círculo unitario. Entonces sabemos que el círculo unitario cuando llegamos a 360 grados otra vez estamos en 0 y se vuelven a repetir estos valores. Entonces digamos seno de x es una función con periodo 2pi. Pero digamos hay otra forma de ver por qué digamos este es el periodo de la función. En algún momento podemos tratar de verificar de que f de x más 2pi es igual a f de x. Entonces digamos ahorita ¿qué necesito hacer? Comprobar que seno de x más 2pi es igual a seno de x. Y ahorita digamos, por eso es que vimos un poco de identidades trigonométricas, como pero seno de x más 2pi. Tengo que utilizar esa suma de ángulos que es seno de x coseno de y más seno de y por coseno de x. De seno de x por coseno de 2pi más coseno de x y por el seno de 2pi. Entonces, digamos, cuando aplico esta identidad trigonométrica de suma de ángulos, ¿qué observan con esto? ¿Cómo se va a simplificar esta función? Coseno de 2pi aquí era igual. Es cuando tenemos, digamos, aquí sería 1. ¿Por qué es 1? Porque estamos con coseno. Entonces recuérdense que con el círculo unitario, cuando estamos en 2pi, estamos en 0. Entonces en 0 grados este valor es igual a 1. Seno de 2pi, ¿a qué es igual? Si estamos otra vez en 360 grados, aquí no tenemos ninguna magnitud vertical. Entonces este es igual a 0. Entonces como pueden ver, aquí tenemos una propiedad bien bonita. Seno de x más 2pi es igual a seno de x. Y de esta forma podemos ver claramente que esta es una función periódica. Esto es fórmula de suma de ángulos que nos sirven acá. La suma de ángulos quiero hacer seno de x más y. Esto es igual a seno de x por coseno de y más coseno de
de x por el seno de y. Ah, no, no, aquí no se puede hacer propiedad distributiva. Sí, aquí seno de x más 2pi no es igual a seno de x más seno de 2pi. La única forma que podemos pensar en una especie de propiedad distributiva, aunque no es utilizando estas cuatro funciones trigonométricas, pero esto no es propiedad distributiva. Entonces, digamos, esta es una función periódica. La otra función periódica que tenemos por excelencia, digamos, es coseno. ¿El cual? Ah, aquí está, ¿eh? Seno de x por 1 más coseno de x por 0. Entonces, por eso es que encuentro que seno de x más 2pi es igual a seno de x y esto justifica también que esta función es periódica. Entonces, coseno tiene otra vez, digamos, la misma historia. Es una función también periódica. Entonces, grafiquemos primero la función y después le pongo los ejes. Ah, porque uno tiene que encontrar el número para el que, para el que se satisface esta igualdad. Entonces lo que van a ver es que si prueban otro ángulo, por ejemplo pi, si prueban aquí con pi, entonces ya no te queda seno de x, sino te quedaría menos seno de x. Si uno prueba pi medios, eh, sí, pero aquí vamos a trabajar de una manera más fácil para encontrar el periodo. Como ya tenemos la idea del círculo unitario, que los ángulos se repiten cada 360, la forma como lo vamos a trabajar acá es que sabemos de que esta función se va a repetir cada 360 grados y de esta forma vamos a trabajar el periodo de seno. No lo vamos a trabajar con suma de ángulos porque si no el ejercicio sí se complica más. Y digamos, ahí te está fácil, pero por ejemplo con seno de 2x ese periodo va a cambiar. Pero si tenemos la idea, bueno, se repite cada 2pi, pero le estamos aplicando una transformación que me está alterando mi gráfica, entonces ahí sí necesito eh, alterar el periodo. Entonces, la forma correcta de hacerlo es con suma de ángulos, pero lo que pasa es que la suma de ángulos no le dice a uno cuál es el número que uno tiene que hacer para que esta igualdad se cumpla. Entonces, digamos, coseno tiene aproximadamente este comportamiento. Entonces, digamos, cuando trabajan de 0 a 2pi, tienen como que este tipo de valle, de montaña. No, esto es como de precipicio. Entonces, esto se va a ir repitiendo. Y también, digamos, a la izquierda se va a ir repitiendo este valor. Entonces, digamos, ahí te trabajé sin los ejes, pero la idea es que en este punto donde estábamos era el punto 0,1. Entonces, digamos, aquí tengo mi eje Y y luego mi eje X va a estar como que en medio. Ahí estamos. Entonces, digamos, aquí estaba en 0, aquí estaba en pi medios y aquí estaba en pi. Entonces, aquí otra vez van a ver, tal vez ya sé cuál es la mejor forma para ver el periodo. Empiezan en este punto y luego por medio de la gráfica vuelven a encontrar cuando regresan a este tipo de punto. Entonces aquí digamos empezamos con la cima de una montaña. Entonces volvimos a regresar a la cima de una montaña en 2pi. Entonces el periodo de coseno es de 2pi. Con seno digamos empezamos como que en esta parte donde se está doblando el precipicio y la cima y entonces vemos que esto se vuelve, este mismo punto se vuelve a repetir acá. Este no, porque este tiene otra forma. Entonces, así es como podemos ver el periodo. Entonces, esta es otra que va a ser una función que tiene periodo 2. Y aquí, digamos, tengo el 4pi. Aquí tengo pi. Y aquí tengo, menos pi. Y aquí tengo menos 2pi. Entonces, esta es una función que tiene periodo 2pi. Ahora, solo porque quiero practicar un poco las identidades trigonométricas, esto también lo podemos verificar encontrando la suma de ángulos para coseno. Entonces, digamos, coseno de x más 2pi, aquí es igual.
utilizando la fórmula de suma de ángulos para cosenos. La de seno es seno por coseno más coseno por seno. Esta otra es coseno por coseno menos seno por seno. Entonces aquí tengo coseno de x por coseno de 2pi menos seno de x por seno de 2pi. Entonces, ¿qué observan aquí? ¿Cómo se va a simplificar? ¿Cómo se van a simplificar estos dos términos? Coseno de 2pi aquí es igual 1 y este es 0. Entonces todo esto es igual a coseno. Entonces aquí tengo que esta función tiene periodo 2pi. Ahora, la que sí cuesta verle un poco el periodo es la función tangente, porque en algún momento alguien podría decirme, a ver, esa función como que tiene periodo 2pi y como que sí se está repitiendo cada 2pi tangente, pero lo que estamos viendo por el hecho de tener asíntotas en tangente, eso nos va a hacer que a ese periodo ahora sea un poco más pequeño. Entonces, digamos, aquí lo que tenemos que hacer con tangente es graficar esta función con sus asíntotas. Entonces, si se recuerdan, aquí teníamos los ejes y esto sí la voy a hacer con... Voy a poner primero la escala. Ah, pero aquí para que me quede exacto, vamos a decir que aquí, digamos, tengo pi medios y aquí tengo menos pi medios. Entonces aquí tengo pi y aquí tengo 3 pi medios. Y voy a poner un poquito más de estos. Y yo creo que con esto tengo más que suficiente para hacer la gráfica. Y esta sí la vamos a hacer visualmente, no la vamos a hacer con la fórmula para sumar ángulos para tangente, que de hecho esa identidad existe, pero esa sí es un poco más difícil. Entonces, digamos, ¿qué habíamos visto con la gráfica de tangente? Habíamos visto que en el cuarto cuadrante tangente es negativo, cuando tangente es igual a 0, cuando x es igual a 0, tangente es igual a 0, y la gráfica de esta función tenía esta forma de S alargada. Y lo que habíamos visto también es que, digamos, estos valores se repetían. Entonces, digamos, ya solo con estas tres curvas, ¿cuál creerían que es el periodo de tangente? ¿Cuánto tiene que pasar para que pasemos de esta? Pi medios menos pi medios. Aquí, digamos, hay que tener un poco de cuidado con este periodo porque pensarían, es pi, porque se mira como que la diferencia. Entonces aquí lo único es que esta función es periódica, pero uno no mira en cero, sino como que uno mira en menos pi medios. Pero igual, si miran en cero, miran cuando vuelven a regresar a este como doblez, y empezaron en cero y terminan en pi. Entonces este doblez se vuelve a repetir en 2pi. Entonces esta es una función que tiene periodo pi. Entonces lo que estamos diciendo con tangente es que tangente de x más pi es igual a tangente de x. Y así podemos hacer con las otras funciones, digamos, secante, cosecante. Yo creo... tangente de x más pi. Esta identidad no se las mencioné, pero lo que la gracia de esto es que si quieren comprobar que tangente de x más pi es igual a tangente de x, hay que hacer seno de x más pi dividido coseno de x más pi es igual a tangente de x. Entonces esto en algún momento vamos a tener que comprobar que es igual a seno de x dividido coseno de x. Entonces aquí tenemos que combinar las dos fórmulas de sumas de ángulos. Entonces sí es un ejercicio un poquito más difícil. Pero la idea es que yo creo que este les va a quedar menos seno y este les va a quedar menos coseno. Los signos negativos se cancelan. Y luego les queda tangente x. Entonces este solo lo vamos a ver de manera visual. Entonces tenemos estas otras que yo creo que solo me voy a animar a hacer una de estas. Secante, cosecante y cotangente.
Estas también tienen periodo de pi. Entonces todas estas se van a andar repitiendo después de 180 grados. ¿Cuál de estas les llama la atención graficar? ¿Secante o cosecante? Entonces hagamos cosecante. Entonces cosecante, ¿cómo lo vamos a graficar? Y como nos vamos a ayudar es con la gráfica de seno. Entonces digamos cosecante de x es 1 partido seno de x. Entonces primera gran observación. ¿Cuándo se va a indefinir cosecante? Cosecante solo está definido cuando seno de x es diferente de 0. Entonces esta función va a fallar cuando x es igual, digamos, a menos pi, a 0, a 2pi, bueno, a pi, 2pi, 3pi, etcétera, etcétera. Entonces, con todos estos múltiplos de 180 grados, esta función va a fallar. Entonces, aquí viene lo realmente interesante de esto, cómo vamos a graficar esta función. Lo que necesitamos es encontrar asínotas verticales. Tal vez lo que vamos a tratar de hacer es tratar de graficar a la función cosecante entre 0 y pi. Y luego, como sabemos que estos valores se repiten, si graficamos entre 0 y pi, entonces ya solo repetimos la misma gráfica entre 0 y pi. Entonces, muy bien. ¿Cómo trabajo con cosecante? Tengo que encontrar este primer límite lateral. Entonces aquí, digamos, tengo 1, el límite de cosecante de x. Es el límite cuando x tiende a 0 más de 1 partido seno de x. Entonces, digamos, aquí, ¿qué nos va a suceder? Esto es un 1 partido 0, pero ¿va a ser un 0 más o va a ser un 0 menos? Bueno, seno es 0 más, está en el primer cuadrante. Entonces, digamos, piensen en los cuadrantes de seno. Entonces, digamos, aquí tenemos x y y sabemos que la función seno es positiva acá, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, porque tenemos que trabajar con... aquí es cuando los y son positivos. Entonces, 0 más es un número que va a estar como que por acá. Entonces este va a estar en el primer cuadrante. Entonces como está en el primer cuadrante, este es un 0 más. Entonces aquí tengo un más infinito. Entonces aquí encontré una de las asíntotas verticales de cosecante. Y luego, digamos, lo que hago es que encuentro con él que sucede justo a la izquierda de pi. Entonces aquí, este es el más difícil, que yo siento que el problema que vamos a tener que lidiar hoy. Pero esto es pi menos. Entonces, digamos aquí otra vez, sabemos que seno de pi es igual a 0. Pero si estoy un poquito a la izquierda de 180 grados, tengo un ángulo como este. Es más, entonces este es más infinito. Entonces ya vieron que es lo bonito de esto. Ya con esto voy a poder graficar cosecante. Un punto que posiblemente nos vale la pena encontrar aquí de cosecante es qué sucede cuando x es igual a pi medios, porque ese es otro valor que puede evaluar con relativa facilidad. Entonces cosecante de pi medios es igual a 1 partido seno de pi medios. Entonces esto va a ser igual a 1 partido 1. Entonces ya vieron que es lo interesante aquí de cosecante. Aquí tengo 0 y aquí tengo pi. Y aquí, digamos, tengo pi medios. Entonces la idea es que cuando estoy en pi medios, el valor de esta función es pi medios, 1. Y ahora lo que sí sabemos es que 0 y pi son asíntotas verticales. Yo creo que al libro ya le detecté aquí un error en el periodo es cosecante, pero miremoslo después. Entonces, ¿cómo creían que es esta gráfica? A la izquierda de 0 tenemos esto.
y a la derecha de 0 y a la izquierda de pi nos vamos a más infinito. Yo creo que el libro aquí tiene un pequeño error. Yo creo que el periodo de esta función no es de 0 a pi, sino es 2pi. Porque digamos, ¿qué sucede cuando trabaje con menos pi? Con menos pi nos pasa todo lo contrario, porque digamos, a la izquierda de 0, sí tenemos que este límite va a ser menos infinito. ¿Por qué? Porque aquí sí voy a tener números negativos. Estoy trabajando con ángulos negativos. Entonces, digamos, este sí nos queda menos infinito. Entonces, este es más, suena más como periodo menos 2pi. Porque tengo 1 partido 0 negativo. Y lo mismo van a ver con menos pi. Con menos pi les queda también menos infinito. Bueno, es que aquí, buena pregunta, es que aquí lo vamos a hacer, pero esa es otra cuestión que qué bueno que la mencionaste. Esta función no va a tener ceros, porque como el numerador nunca es igual a 0, entonces esta función no tiene interceptos con el eje x. Entonces esta, como pueden ver, la estoy graficando prácticamente con asíntotas. Entonces el valor de este cosecante es 1 partido seno a la menos pi medios, pero esto es menos 1, entonces aquí tengo menos 1. Entonces esta otra me queda así. Si esto voy a revisar porque creo que el libro dice que esta función tiene periodo pi, pero no. Este es un periodo más 2pi. Entonces, como pueden ver, esta es la gráfica de cosecante y es bien interesante esta gráfica porque cuando, digamos, quieren graficarla de 0 a 2pi, bueno, seno es igual a 0 cuando es igual a 0 o a pi. Pero el problema es que cuando quiero encontrar cosecante de 0, cosecante de pi, cosecante de 2pi, me queda 1 partido 0. Entonces ahí, digamos, la cosecante no se vuelve 0, sino va a tener una asíntota vertical. Entonces lo interesante, cuando quiera graficar acá, me tengo que recordar que en el tercer y cuarto cuadrante seno es negativo. Entonces esta gráfica tiene esta forma. Entonces esto lo voy a corregir. Yo creo que ese libro que les di tiene erróneo. Sí, son parábolas. La gráfica de cosecante es como una parábola. O sea, no es parábola per se, pero sí, digamos una parábola comprimida. Es más como la gráfica de cosecante es una parábola comprimida. Entonces esta gráfica es sumamente interesante porque son como una parábola que aplastada que abre para arriba y luego una parábola aplastada que abre hacia abajo. Y así se va alternando entre parábola aplastada hacia arriba y parábola aplastada hacia abajo. Y esa gráfica no va a ser ni siquiera, no va a ser ni par ni par. Bueno, eso lo vamos a ver, que es que ahí tal vez no se mira bien en el dibujo, pero lo que pasa es que se repite un montón de veces. Entonces esta tal vez voy a decir que en x la quiero de menos 2pi a 2pi. Ah, estamos cerca, sí. Bueno, en realidad, ¿qué miran acá? Aquí está positivo esto y luego se vuelve negativo. Entonces este es impar. Y digamos, ¿y por qué va a ser impar? Porque como seno es impar, entonces aquí tengo un 1 partido una función impar. Entonces esta es una función que va a ser impar, pero sí su periodo es 2pi, no es pi. ¿Y cómo sería algebraicamente? Para comprobar ese periodo, No, para comprobar si es impar. bueno, hagámoslo algebraicamente. Este sí se puede hacer algebraicamente. Entonces, esta es una función sumamente interesante. Entonces, digamos aquí, ¿qué es lo que tengo? Bueno, primero pongamos conclusiones acá. No tiene interceptos con el eje x. Cosecante de x nunca es igual a 0. Tiene asíntotas verticales en prácticamente cualquier múltiplo de pi.
y es una función impar. Y el rango es sumamente interesante, pero digamos, porque esta es una función impar, cosecante de menos x es igual a 1 partido seno de menos x. Pero ¿qué sabemos de la función seno? La función seno es impar, entonces como esta es impar, este signo negativo sale de seno. Entonces tengo que esto es igual a menos por el seno de x. Pero luego que es igual a menos 1 partido seno de x menos cosecante de x. Entonces como tengo que cosecante de menos x es igual a menos cosecante de x, esta es una función impar. Entonces así es como se hace algebraicamente. Lo mejor es verlo gráficamente. Tengo esto y se refleja respecto al origen. Y tengo esto y bueno, y esto si lo quisiera seguir reflejando, se miraría más o menos así. Y este otro, si este está aquí, este está acá y este otro estaría como por acá, pero no grafiquemos más de esta función. Solo por curiosidad, digamos, ¿cuál sería el rango de esta función? Es un rango bien interesante. ¿Cuál es el valor más bajo que podemos tener? El menos infinito. Y el valor, y luego vamos de menos infinito a menos 1. Ajá. Y de 1 a infinito. Entonces esta función no va a tener ningún valor entre menos 1 y 1. Incluso muchas veces como grafican esta función es que ponen aquí la función seno abajo y dicen, ah bueno, volteemos la función seno. Entonces todo lo que es chiquito lo volvemos grande y todo lo que es grande lo volvemos pequeño. Entonces esta es una forma como también les sirve para graficar esta función, hacer el recíproco de seno. Pero bueno, ya vimos suficiente sobre estas dos funciones. Ahora vámonos a los problemas donde sí podemos hacer algo sin necesidad de tener gráficas tan raras, y es cómo vamos a graficar senos y cosenos haciendo traslaciones y reflexiones. Entonces estas, vamos a ver aquí donde las tengo. Ah, sí ve. Gráficas de transformaciones de funciones. Entonces vamos a volver a ver todas estas reflexiones. Entonces ejercicio 1, trace las siguientes gráficas. Bueno, trace las gráficas de las siguientes funciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a graficar 2 más seno de x. Entonces ahorita ya sabemos algo, sabemos cómo se comporta seno. Ah, pero eso mejor lo bajo. Bueno, vamos a bajarlo un poquito más para que se mire mejor. Pero la idea es que aquí, digamos, aquí tengo la gráfica de seno. Les vamos a decir que empezamos acá, que el seno de 0 está... Ah, bueno, pongamos que el seno de 0 está acá. No tenía esta regla. ¿Y por qué este lo estoy graficando punteado? Porque como van a ver, lo que necesito graficar es 2 más seno de x. Sí, se va para arriba. Sí, porque es 2 más seno de x. Entonces, digamos, aquí tengo 1, aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Entonces, prestemos mucha atención a este 1 y a este 3. Entonces, la idea es que aquí tengo mi gráfica original de seno de x. A cualquier función, sin importar cuál sea, si le estoy sumando una constante, esto significa que esta función se traslada 2 unidades hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede ahora? Esta función la agarro acá y digamos este punto 0,0 pasa a ser el punto 0,2. El punto pi medios, 1 pasa a ser el punto pi medios, 3.
y así sucesivamente. Entonces aquí, como pueden ver, estoy subiendo estos valores 2 unidades, y este también lo voy a subir un poquito más. Entonces, digamos, aquí que van a ver con esta gráfica, la van a ver, y yo creo que vamos a hacer uno más. Van a ver que tenemos este tipo de comportamiento. Y aquí sería la gráfica de esta función, donde pueden marcar algunos de estos puntos, digamos pi medios, pi, y pongamos aquí 3 pi medios, y bueno, y también pongamos el 2 pi. El 2 pi yo creo que estaría como que por acá, y este está un poquito más por acá. Entonces, como pueden ver, esto es la gráfica. Aquí hay algo bien interesante. Digamos, como pueden ver, aquí el rango sí cambió significativamente. Aquí, ¿cuál sería el nuevo rango de la función? De 1 a 3. Entonces, prácticamente, digamos, una clave para graficar este tipo de funciones es que en algún momento tengan presente, bueno, estoy con un rango de menos 1 a 1 con la función seno original. Le sumo 2 unidades, entonces mi rango sube 2 unidades en la izquierda y en la derecha. Menos 1 a 1, pero como ahora le sumé 2. Y ahora aquí hay algo bien interesante, tenemos intersectos con el eje X. Entonces aquí no tenemos. Aquí con la gráfica podemos ver claramente que no. Pero ahora, digamos, si en algún momento quisiera encontrarlo con álgebra, ¿cómo encuentro los intersectos con el eje X? Igual a la función y a 0. Entonces tengo 2 más seno de X es igual a 0. Entonces ahorita tendría que resolver esta ecuación. Y esto puede ser un poco capcioso porque van a ver cómo la resuelvo. La idea es que tengo que resolver para X y aplicar la función inversa de seno, pero ahorita sin siquiera aplicar la función de seno, miremos si esta ecuación tiene sentido. ¿Qué dijimos sobre seno? Seno solo puede tener valores entre menos 1 y 1. Entonces, digamos, una ecuación como esta, seno de x es igual a 2, no tiene solución. Entonces, aquí podemos comprobar que en realidad esta función nunca se hace 0. Entonces, seno de x no nos puede pasar que sea igual a menos 2 o a menos 3 o a 4. Ajá. Y por esta razón no tiene intercepto en x, porque esta ecuación no tiene solución. Pero lo que pasa es que, digamos, si les quito la gráfica, sí cuesta ver, bueno, seno de x es igual a menos 2. ¿Cuál es la solución de eso? No tiene solución. Ya cuando ven la gráfica dicen, sí, ya sé por qué. Porque esta ecuación solo va a tener valores entre 1 y 3 y me están pidiendo que iguale a 1 a 0 o 3 a 0, lo cual no es posible. O 1 o 0 o cualquier valor, te puede dar cualquier valor entre menos 1 y 1. En algún momento puede encontrar cuando seno de x es igual a 1 medio. ¿Pero por esa gráfica o porque siempre seno va a ser menos 1? Seno siempre va a ser entre menos 1 y 1. Algo que sí son propiedades que vamos a tener siempre de estas funciones es que seno está entre menos 1 y 1 y coseno también está entre menos 1 y 1. Ya si después le sumamos algo, le restamos algo, ya estas desigualdades pueden cambiarse. Entonces, digamos, aquí tenemos otro tipo de traslación a tomar en consideración. Seno de x más pi medios. Entonces, ahora, ¿qué va a suceder con esta gráfica? Teníamos algo como, si quieren otra vez vuelvo a graficar, digamos, seno, una como sombra de seno. Y luego vamos a graficar aquí unos puntos. Entonces la idea, que estas funciones están entre menos 1 y 1. Le voy a poner aquí un 1.5 solo para que la gráfica se mire un poquito más grande. Entonces, digamos, aquí está solo el fantasma.
Aquí, como pueden ver, parte del éxito para graficar estas funciones sin tantos puntos es solo encontrar el rango y luego reconocer, digamos, que seno comienza en 0, se va a pi medios, se va a 1, se va a 0, se va a menos 1 y se va a 0. Y así nos vamos sucesivamente. Entonces, digamos, aquí está esta sombra. Pero esta es la gráfica de seno de x más pi, de seno de x. ¿Cuál sería la gráfica de seno de x más pi medios? ¿Qué efecto tiene cuando adentro de la función le sumo una constante? Sí, se traslada pi medios unidades a la izquierda. Entonces este punto que tenía acá era el pi medios. Y luego este otro es pi. Entonces lo que va a suceder es que ahora esta montaña... sí, excelente observación, Paulina. Esa es la idea. Prácticamente nos va a quedar la gráfica de coseno. Entonces lo que va a pasar es que esta montaña se mueve. Entonces ahora vamos a tener este tipo de gráfica y ahora en pi medios es cuando tenemos 0. Y luego en pi yo creo que tengo... No, en pi no tenemos 0. Aquí, en 3 pi medios tenemos 0. Entonces sí, aquí es como se miraría. Vamos a hacer esto un poquito más. Entonces aquí, como pueden ver, la gráfica como que se desfasó un poquito. Pero esta es la idea. Y digamos, pueden decir que se traslada pi medios unidades a la izquierda, pero en realidad esta gráfica yo la miro más como la gráfica de coseno. Porque esta también es la gráfica de coseno. ¿Qué sucede si utilizo las identidades de la identidad para suma de ángulos? Seno de x más pi medios, ¿a qué es igual? Al seno de x más el coseno de pi medios. Ajá, y este se va a ir. Más, El coseno de pi medios. más coseno de x por seno de pi medios. Entonces, todo esto, ¿cómo se simplifica? ¿Qué es igual al coseno de pi medios? Ese es cuando, digamos, si tenemos en pi medios de x vale 0, pero y vale 1. Entonces, ¿qué es lo único que nos sobrevive? Coseno de x. Entonces vieron, por eso es que nos queda una gráfica ya conocida. Entonces, muchas veces la gráfica de coseno se conoce como la gráfica de seno desplazar 90 grados a la izquierda. Digamos, así fue como hicimos esta traslación. Entonces vamos a... esta otra... esta es más fácil, pero igual hagámosla. ¿Qué sucede si a la función seno la multiplico por el signo menos? Se refleja sobre Sí, se refleja sobre el eje, pero ¿es x o y? sobre x. Sí, se refleja sobre el eje x. Entonces aquí seguimos teniendo más de estos problemas. Entonces, como pueden ver, esto es un poquito tedioso, pero hagámoslo. Entonces, digamos, primero grafico la función y luego pongo los interceptos. Lo que sí no vamos a estar evaluando, digamos, es... El rango siempre va a ser 1 a 3. Ajá, el del rango es el mismo. Y esta, en cierta forma, va a seguir siendo función impar. Entonces, digamos, yo creo que tenía que bajar más, bueno, pero igual no importa. Este empieza en 0, pero ahora en vez de irse a 1, se va a ir a menos 1. Sí, de un solo. Porque aunque siempre puedo poner la sombra de la gráfica original. Entonces aquí, como pueden ver, la gráfica esta sería como esta. Entonces aquí tengo 0, aquí tengo pi medios y aquí tengo pi. Entonces, ¿cuál es la única diferencia respecto a la gráfica de seno que se refleja? Entonces, lo que antes era esta montañita, ahora pasa a ser ese punto. En el eje X. Los reflejos en el eje Y vamos a tener que tener mucho cuidado con estas funciones porque
Sí, se parecen. Sí, aquí alguien me podría decir, este parece también un reflejo en el eje Y. Y en cierta forma lo es, porque esta se refleja para acá. O sea, ese también cuenta como reflejo en el eje Y, pero dejémoslo más como reflejo en el eje X. Entonces, como pueden ver, teníamos estas dos. Entonces, esto se volteó. Este pasó a ser precipicio y ahora este pasó a ser cima de una montaña. Entonces, como pueden ver, aquí el dominio y rango no cambió. Los ceros siguen siendo los mismos. Esta igual sigue siendo una función impar. Entonces sigue siendo función impar con rango de menos 1 a 1. Mismos interceptos. Entonces múltiplos de pi, pero cuando n puede ser cualquier número entero. Y aquí ya terminamos. Entonces, aquí tenemos otras más interesantes. Bueno, todavía no tenemos las más feas. Esta todavía es razonable, todavía se puede trabajar. Pero ahorita las vamos a graficar estas dos a la par. 2 por el seno de x y la j de x es igual a 1 medio por el seno de x. Entonces, ahora, ¿qué sucedió acá? Creo que aquí tengo que borrar una porque aquí había puesto dos transformaciones. Entonces, digamos, ahora como grafico 2 por seno de x. Aquí vamos a graficar con cierto espacio. ¿Ah? Sí, es un alargamiento. Pero lo bonito es que aquí, a diferencia de las otras funciones, aquí sí se pueden ver los alargamientos. Con la otra función, con las otras funciones, digamos x al cuadrado y 2 por x al cuadrado, esas no se perciben el alargamiento. O sea, uno tendría que tener mucha imaginación para verlas. Entonces aquí solo pongamos divisiones de pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, etcétera. Y así vamos viendo cómo vamos pasando. Y luego acá, bueno, sí, ahorita no voy a graficar la de seno de x, pero la de seno de x se pueden imaginar que está entre menos 1 y 1. Y la idea es que, digamos, empiezan estas en 0, pero cuando estén en pi medios, en vez de tener 1, ahora van a tener 2. Entonces, esta función va a estar ahora oscilando entre menos 2 y 2. Entonces, esta es la clave. Ver que la función se está estirando. Entonces, digamos, aquí tenemos esto. Pi medios. Entonces, aquí paso acá, luego en pi paso en 0. Y vuelvo a repetir este patrón. Y así sucesivamente. Solo va a decir que aquí es pi y aquí es 2pi. Y luego vuelvo a repetir lo mismo. A ver, aquí sería 0. Y aquí yo creo que también es 0. Es que lo que sabemos con este tipo de transformaciones es que si multiplico cualquier función por una constante, entonces esta función se va a alargar. Entonces por eso es que ya sé que este rango está entre menos 2 y 2. Entonces aquí digamos 2 por seno de x, se alarga seno, se alarga verticalmente, se alarga verticalmente seno por un factor de 2. Pero digamos, si en algún momento tienen alguna duda, simplemente pueden evaluar algún punto crítico. Digamos, cuando x es igual a pi medios, aquí tengo pi medios, 2. Y digamos, con 3 pi medios tengo 3 pi medios, menos 2. Entonces, por eso es que sabemos que esa se está alargando su rango a menos 2 y 2. Y ya con esto podemos ver, digamos,
¿cómo nos quedaría la gráfica de un medio de seno de x? ¿Esta cómo creerían que nos queda? Más, sería más pequeña, más baja. Entonces, digamos, aquí ya solo puede estar esta función entre un medio y menos un medio. Entonces, como van a ver, vamos a tener estas rectas horizontales bien bajitas, casi que la función se vuelve cero. Y esto quedó un poco torcido. Aquí esto va más así. Entonces, bueno, la idea es que para graficar esta, empezamos acá, pero ahora en vez de subir hasta 2, subo hasta 0.5 y bajo hasta menos 0.5. Entonces cuesta, esta estaba en 0 y así sucesivamente. Ahí está. Entonces, como pueden ver, esta es una función más baja. 0.5 por el seno de x. Esto, digamos, como lo podemos ver en Desmos. Esto tal vez se mira mejor en Desmos. Digamos, aquí tengo el seno de x. 2 por el seno de x. Ustedes vieron, esta se duplicó sus valores. Tal vez vamos a hacerlo más dramático en Desmos. 4 por seno de x. Y luego 0.25 por seno de x. Y pongamos un poquito más de periodo, solo para que se mire claramente este alargamiento. Ahí estamos. Y esto pongámosle de menos 5 a 5. Ahí está. Entonces aquí pueden ver cómo afectó esto la gráfica de seno. Incluso muchas personas como miran esto, este número lo miran como una amplitud. Entonces la gráfica de seno se estiró 4 veces. Y ahí ya pueden ver, digamos, cómo va a cambiar dramáticamente el problema. Si en vez de 4 por seno de x hago seno de 4x y seno de 0.25x. Ahí lo que va a suceder es que esa función se va a comprimir horizontalmente. Ajá, sí, entonces esto estira, entonces estira o aplana la función, pero este otro como que lo va a hacer así horizontalmente. Ajá, sí, es como un acordeón en cierta forma, sí. Sí, aquí cabal todas esas visualizaciones como son de útiles, porque todas estas funciones tienen sus detallitos. Entonces miremos cuál era la otra que quería hacer. Yo creo que era k de x es seno de 2x y L de x es igual a seno de x partido 2. Entonces son funciones muy similares, pero van a ver cómo cambia dramáticamente este problema. Nuestra función seno usualmente tiene esta forma. Entonces aquí lo que está pasando es que si multiplico por 2x, entonces ahora en vez de tener de pasar de aquí para acá, ya todo esto, digamos, caería aquí y luego ya en esta otra parte ya estaría en la cima. Entonces, digamos, aquí se van dando más rápido las vueltas. Entonces lo que van a ver es que esta función va pasando más rápido entre sus máximos y sus mínimos. Porque claramente, digamos, aquí los ceros se cortan a la mitad. Entonces, lo que podemos ver con seno de 2x es que se comprime horizontalmente por un factor de 2. O si lo queremos ver de otra forma, ahora esta función no se va a estar repitiendo cada 2pi, sino este se repite cada pi. Entonces ahora solo se repite cada pi. Entonces aquí es como que el periodo lo hubiéramos cortado a la mitad. Porque como ahora estamos trabajando con el doble de los ángulos, ya cuando estemos en 180 ya llegamos a los 360. Entonces a la hora de hacer esta gráfica,
nos va a quedar algo bien comprimido. Les voy a tratar de trabajar con esta escala que tenía acá de pi medios. ¿Y el rango no cambia ahí? No, afortunadamente no, porque digamos, aunque llegue a pi cuartos, sigue siendo 1. Entonces estos valores siguen estando entre -1 y 1, afortunadamente. Entonces digamos, aquí ya tengo digamos pi cuartos, pi medios, el 3 pi cuartos y pi. Y la gracia es que ahora toda esta función seno se va a estar repitiendo acá en vez de hasta en 2 pi. Entonces voy a tener aquí un montón de puntitos. Entonces aquí tengo pi y aquí tengo 2 pi. Y luego solo pongamos como referencias esos valores de -1 y 1. Para que se mire un poquito mejor, pongamos este. Y este otro. Entonces, ¿qué va a suceder acá? 0, 1 y en pi medios vuelve a ser 0. Y en pi ya vuelve a ser 0. Y luego aquí vuelvo a repetir. Y bueno, y no voy a graficar más de estos, pero como pueden ver, sí cuesta graficarlos un poquito. Pues tenemos que repetir la función demasiadas veces. Ah, aquí me faltó uno de estos. Entonces esta de aquí es seno de 2 por x. Pero seno de x medios, ¿cómo nos queda? Entonces, ajá, el seno de x medios. Entonces ahora lo que va a pasar es que cuando estemos en pi medios, ni siquiera vamos a estar en 1, sino voy a tener que esperar hasta que llegue hasta pi para llegar a 1, porque va a tener seno de pi medios. Entonces esta otra se va a alargar. Entonces esta, como está más alargada, voy a trabajar con números un poco más grandes. Entonces yo creo que aquí tenía de 10 a 12. Entonces me voy de 2 en 2 para decir las potencias de pi. Yo creo que aquí es más que suficiente. Y luego este otro está acá, y este otro está acá, y este otro está acá. Ok. Ustedes pueden ver que estas son dos funciones claramente muy diferentes. Siguen teniendo el mismo dominio, siguen teniendo el mismo rango, pero ahora seno de x medios, esto quiero que tengo que alargar verticalmente seno, horizontalmente. Por un factor de 2. Eso vamos a poner este otro. Ustedes pueden ver, digamos, que solo hay que hacer esto. Entonces, digamos, no sé cómo están sintiendo este tema. Esto solo es, digamos, de repetir la gráfica de seno. Sí. Lo que pasa es que no tienen que graficar, o sea, obviamente estos problemas van a tomar un poco de tiempo graficar, pero la idea es que simplemente repiten la misma gráfica de seno, si le suman un número, la suben a la cantidad. No, no es una necesidad de límites. Bueno, pero acá dice solo voy a poder pedirles una gráfica de esto. El examen del jueves, las preguntas que van a tener más van a ser preguntas derivadas, porque ellos se pueden preguntar más variedad. No es tan tardado, o sea, un problema como estos, sí es un poco tardado, porque el problema, digamos, es todo el detalle que uno tiene que ponerles a estos. Miramos qué otras cosas hay aquí. Ah, y aquí ya casi vamos terminando, entonces
esta sería la gráfica más difícil que tendríamos. Van a ver esta, porque esta sí es una combinada. Es un m de x menos 4 más 4 por coseno de x partido 2. Entonces esta, ¿cómo la vamos a graficar? 4 a la derecha, 4 arriba y se hace más así. Ajá. Sí, entonces aquí el periodo sería como 4pi. Luego se alarga verticalmente por 4. Ah, porque como estamos como, alargándola horizontalmente, entonces esta en vez de repetirse cada 2pi, ahora se repite cada 2pi por 2. Ah, no, es que horizontalmente 2, verticalmente 4. Entonces aquí es donde se mira el alargamiento vertical, el horizontal. Entonces aquí se alarga horizontalmente, aquí se alarga verticalmente. Y luego aquí es donde se desplaza hacia abajo. Entonces, digamos, ¿cuál es la clave de este problema? Ver más o menos con qué valores vamos a tener que estar teniendo para esta expresión. Entonces, digamos, siempre pueden empezar con 0. Ah, menos 4 más 4 es igual a 0. Entonces, como que sí tenemos que pasar por 0. Luego, digamos, como estamos alargándola verticalmente por 4, lo que está sucediendo es que este rango ahora es de menos 4 a 4. Pero ¿qué sucede cuando la desplazo 4 unidades hacia abajo? Mi rango ahora, ¿a dónde se mueve? Hacia menos 8. Ajá, menos 8, coma. Ah, entonces esto es la clave. La clave de este problema es que ahora tenemos que graficar esta función entre menos 8 y 0. Y vamos a ver si me alcanza. Yo creo que no me va a alcanzar acá. Entonces aquí, digamos, me voy a ir de 2 en 2. 8, 6, 4. Y luego lo que voy a hacer es que a conveniencia voy a escoger, digamos, estos múltiplos de pi como que nos van a servir. Entonces me voy yendo de pi en pi. Pi, 2pi, 3pi y 4pi. Puse los pi medios solo para que se mire el efecto del alargamiento. Entonces, digamos, ¿cómo podemos orientarnos con esta? Empecemos con 0. Cuando x es igual a seno, tenemos que esta función es igual a 0. Cuando x es igual a pi, coseno de pi medios, ¿a qué es igual? Ah, se puede, pero lo que pasa es que si en algún momento se quieren orientar un poco más sobre cómo va bajando o subiendo esta gráfica, no es nada, es un buen consejo, digamos, ver más o menos, porque a veces como aquí puede haber un signo menos, entonces uno no sabe si sube o baja. Entonces nos vamos acá, digamos con 2pi, ¿qué tendríamos? Coseno de pi. Coseno de pi, ¿a qué es igual? A menos 1. Yo creo que Álvaro está llamando. ¿Sí? Entonces, bien, si tenemos estos puntos de referencia, nos sirven para hacer la gráfica. Sí. Ah, porque ese es el rango de esta función. Pero digamos, ¿por qué sabíamos que era hasta menos 8? O sea, yo bajo 4, pero ¿cómo lo veo? ¿Cómo Ah, sería la gráfica normal? lo ves acá, entonces digamos, por ejemplo, como la alargué verticalmente, sé que ese rango pasa de menos 4 a 4. Y luego, como estoy haciendo una traslación vertical, sé que eso me va a mover esta gráfica. Entonces, originalmente está en menos 4 y 4 a 4. Pero como le bajé aquí 4, entonces tuve que bajarla de menos 4 a 4 a menos 8 a 0. Ah, ya. Entonces, como que la meneé.
Incluso en algún momento lo que pueden hacer, y esto tal vez es otra recomendación buena, grafican su función coseno usual y luego ponen el eje encima. Y entonces ya, mire, aquí el eje se movió, porque aquí como pueden ver, si lo hubiera empezado acá, y esto pongo pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, nos queda exactamente la gráfica de coseno. Entonces es exactamente... Entonces Sí. se van a trabajar con enteros, ¿sí? Ah, sí, sí, aquí no es mi intención ponernos a trabajar ahí con coseno de x partido 5, porque ahí sí... Igual se va a alargar verticalmente, pero ahí solo ahí nos van a quedar unos números bien feos, donde esta función va a tener sus valores más altos y sus valores más bajos. Entonces sí, digamos, los numeritos van a ser así bastante sencillos de trabajar, porque incluso de por sí aquí hay suficiente complicación. Entonces no quiero complicarlo esto todavía más de lo que es. Entonces solo quiero finalizar con esto. Cristian, Sí, una pregunta. sí. Yo me recuerdo que había una fórmula para calcular el periodo que era 2pi partido Ah, sí, x. sí. Qué bien que lo mencionaste, sí. Pablo, porque sí, la idea es que digamos, ahorita que hicimos una función a por seno de k por x menos b más una traslación vertical. Entonces, ¿Qué era acá? k, k es el Es el complemento número que está a la par de la x. Ajá, es el número que está a la par de la x. Entonces, lo bonito es que digamos, si miran esa A les dice la amplitud. Entonces la amplitud les dice, bueno, esta gráfica va a estar entre menos a y 1. Ah, bueno, ya lo hicimos. Lo bueno es que lo hicimos sin necesidad de fórmula. Con esa fórmula podemos saber cuál es el periodo. Ah, por supuesto, pueden utilizar la fórmula. Entonces lo bonito es que en el problema anterior teníamos x partido 2. Entonces ahí nuestra k es igual a un medio. Entonces eso quiere decir que el periodo de esta función es 2pi partido punto 5. Acá es el número que está con la x. Entonces en este caso el número que está dentro de la x es 0.5. Entonces por eso es que el periodo de esta función es 4pi. No, el rango es más que todo el número que está multiplicando al coseno. Entonces lo bonito es que aquí, digamos, ya pueden ver bien ustedes cómo hacer la gráfica de esta función, porque aquí, bueno, el periodo es 4pi, la amplitud es a, tienen aquí un ángulo de desfase y luego tienen esta traslación vertical, y solo con estos 4 números pueden hacer cualquiera de estas gráficas. Entonces, esta lo vimos. La pueden usar, sí. La pueden usar sin ninguna justificación. Se dicen, mire, tengo esta fórmula, entonces como así es como grafiqué, perfecto. Sí, la fórmula la pueden usar. Ah, sí. Yo creo que ya me las pidieron. Hermano, yo tengo la licencia, Cristian.